Buenas noches, muchachos. Quiero saber si se escucha bien el sonido. Buenas noches, medio intercortado, no sé. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, claro. Ok, perfecto, gracias. Bueno, vamos a dar inicio, muchachos, porque es una clasecita eh, un poquito larga, pero voy a tratar de que esté hacerla lo más práctica posible. Mm, Espérenme que no se me está dando aquí un... Ok. Eh, Vamos a hablar de la longitud cervical, la utilidad clínica y la prevención en parto pretérmino. Los objetivos en la charla: conocer las técnicas para una adecuada medición de la longitud cervical, donde vamos a visualizar y medir el cérvix en las pacientes embarazadas, por supuesto, como lo indica la guía ISUOC por vía endovaginal. El uso de la calculadora de riesgo en parto pretérmino de la Fetal Medicine, identificar los pacientes embarazadas con cuello corto y subvariante, conocer otras técnicas prometedoras para la evaluación de cérvix. El 17 de noviembre, como todos sabemos, es el Día Mundial del Prematuro, y en este grupo de especialistas con los que me estoy dirigiendo esta noche, estoy más que clarísimo que no tenemos que sensibilizarnos en el tema, puesto que sabemos que es un problema de salud mundial. Em, Anualmente nacen aproximadamente 500 millones de bebés prematuros, y pues que afecta aproximadamente al 11,1% por ciento del total de nacimiento. Es un problema de países de primer mundo, y por supuesto que nuestros países no se escapan de esta situación. Actualmente, más que hablar de amenaza de parto prematuro, se habla del síndrome de parto pretérmino, porque se llega a la conclusión que intervienen muchos procesos patológicos, que va desde, como todos ustedes saben, desde la sobredistensión uterina causada por el embarazo gemelar, el polidramnio, el feto grande, pasando también por enfermedades de origen cervical, causa genética, procesos infecciosos, ya sea locales o ya sea de las vías urinarias, por reacciones inmunológicas, por desórdenes endocrinos, por declinación de la acción de la progesterona, que va a provocar cambios en la matriz de em, cervix, y pues por causas que todavía no son conocidas. Pero las consecuencias en la prematurez son devastadoras, y hablamos de alta morbimortalidad y también de secuelas a corto y a largo plazo, y que se traduce en enfermedades crónico-degenerativas, alterando la epigenética de este feto y de este recién nacido. Y específicamente las alteraciones del neurodesarrollo, por ejemplo, van desde una discapacidad intelectual, pasando por trastornos de comunicación, trastornos de espectro autista, déficit de atención e hiperactividad, trastornos de aprendizaje, hasta trastornos alimenticios. Entonces, el punto es que la morbimortalidad se eleva, y los sobrevivientes están condenados a padecimientos o secuelas, enfermedades crónico-degenerativas o alteraciones en el neurodesarrollo. Todos sabemos los factores de riesgo. eh, Sin embargo, es importante hacer mención que el antecedente parto pretérmino y una longitud cervical menor de 25 milímetros son fundamentales en la historia clínica
para realizar la pesquisa y la búsqueda de pacientes con acortamiento cervical. Y hablando de pesquisa, tenemos que partir del hecho que el 15%, bueno, el 2/3 de estos partos pretérminos son espontáneos. Y de estos 2/3, 15% tenía antecedente de parto pretérmino. Y fíjense ustedes cómo el 85% no tenía antecedente de parto pretérmino. Y 1/3 de los que nacen son por indicaciones médicas, pacientes con preeclampsia de inicio temprano, pacientes con una condición médica que definitivamente hace que tengamos que finalizar la gestación. Este 85% de mujeres sin antecedente de parto pretérmino hacen que la estrategia de tamizaje, de identificación de la longitud cervical esté más que justificada. Es decir, esta es la premisa para que cualquier estrategia para combinar la tasa de parto pretérmino que se esté dirigida a un grupo de mujeres con parto pretérmino anterior tendrá un impacto pequeño. Es decir, si nos vamos a medir o a seguir solo las pacientes que tienen parto pretérmino, estamos dejando a un 85% de mujeres que no tienen antecedentes y que si no hacemos la medición o el tamizaje a través de la longitud cervical, no vamos a poder captarlas y tomar medidas oportunamente. El parto pretérmino no es un problema de ahora, ustedes saben, y el problema es que no ha disminuido en los últimos 50 años. Y los expertos dicen, ¿por qué? Primero porque una ausencia de la prueba de tamizaje efectiva para identificar pacientes de alto riesgo y pues la falta de intervenciones efectivas para prevenir esta complicación. Y entonces, ¿cuáles son esas tres estrategias de predicción en parto pretérmino? Por supuesto que se habla de la longitud cervical como screening universal que se realiza por vía transvaginal. Ya vamos a ver qué dice la norma y la actualización de la norma 011 en nuestro país, pero la, el Colegio Americano y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal hablan que de hecho a las pacientes sin antecedentes entre las 18 y las 24 semanas, que es el momento en que se hace el tamizaje, perdón, el estructural del segundo trimestre, y en las pacientes que tienen antecedentes entre las 14 y las 16 semanas. Eso es lo que recomienda el Colegio Americano y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal. O sea que la longitud cervical además, por supuesto, es segura, económica, es reproducible y pues que todos podemos hacerla. Aquí es una recopilación de todas las sociedades médicas en donde te dicen que el tamizaje se debe hacer, por ejemplo, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal entre las 16 y las 24, el Colegio Americano entre las 18 y las 22 en parto único, con o sin antecedente de parto pretérmino, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia entre las 19 y las 23,6, la Fetal Medicine entre las 20 y las 24 semanas. Fíjense ustedes cómo unos hablan de a todas las pacientes, otros hablan de las pacientes con antecedente de parto pretérmino, pero ya explicamos en la introducción la premisa de por qué abogamos por el tamizaje universal y se ha retomado como estrategia a nivel nacional. La mayoría de los estudios sobre parto pretérmino se han evaluado a partir del segundo trimestre. Sin embargo, ya en este estudio, fíjense ustedes que donde participa el doctor Nicolaide, se habla ya esto del 2014, imagínense, desde entonces ya se habla que la importancia de la incorporación de la longitud cervical en primer trimestre. Si vemos en la diapo anterior, miramos que todas las sociedades médicas hablan de segundo trimestre, pero em, a partir del 2014 en este estudio pues se identifica em, que qué pasa o por qué es fundamental medir el cervix desde primer trimestre. Y entonces ellos decían que hay una falta de identificación de la incompetencia cervical que causa abortos tardíos y la eficacia de las estrategias terapéuticas, es decir, tomar decisiones si se va a usar progesterona por cuello corto, si se va a hacer cerclaje, es inversamente proporcional o está inversamente relacionado con la precocidad, con que
se instauren estos tratamientos. Porque si no se identifica oportunamente, pues simplemente la paciente llega en expulsiva, con membranas en reloj de arena y donde pues ya no hay nada que hacer. Por lo tanto, la realización temprana, es decir, desde el primer trimestre de la gestación, con los test de cribado de parto pretérmino y la instauración temprana de esta estrategia preventiva, pues es un objetivo importante para mejorar el impacto en la reducción de parto pretérmino. Este estudio es importante porque de aquí parte de forma objetiva que se debe hacer búsqueda y tamizaje no hasta el segundo trimestre, sino desde primer trimestre. Entonces vemos que este tamizaje en primer trimestre, mediante la combinación de la historia obstétrica, la longitud cervical, va a proporcionar una tasa de detección más alta que cualquier método de forma aislada, con una tasa de falsos positivos del 10% y una detección cerca del 80%. Este estudio todos lo conocemos y es el estudio del 2010 eh, en donde se habla que el acortamiento cervical en el grupo de pacientes que tienen una longitud cervical menor de 15 milímetros, se observa en un 10% de las pacientes con amenaza de parto prematuro. Y que este grupo va a contener el 70% de aquellas en las que el parto ocurre en los próximos 7 días. De ahí nace por qué el acortamiento en la longitud cervical predice parto pretérmino en los siguientes 7 días, como lo establece nuestra normativa, aumentando el riesgo de 5.7 veces. Por tanto, el riesgo de parto prematuro espontáneo aumenta a medida que la longitud cervical disminuye. Bien, hablando de tamizaje o evaluación de la longitud cervical desde etapas tempranas del primer trimestre, estas son las guías de la ISO del 2023, en donde, a diferencia de la versión anterior, ya en esta actualización de las guías, ya mencionan dentro de el protocolo de la revisión del primer trimestre, la medición de la longitud cervical y que se relaciona la longitud del primer y segundo trimestre, estableciendo que la medición del cervix en el primer trimestre posiblemente, en combinación con los antecedentes o la historia, podría identificar precisamente un grupo mayor de riesgo de parto prematuro. Y por supuesto que vamos a abordar en el transcurso de la charla algunas particularidades que tiene el hacer la longitud cervical en el primer trimestre, porque ciertamente no es lo mismo medir el cervix en el primer trimestre que medirlo en el segundo o en el tercer trimestre. Y aprovecho para mostrarle y recordarle todas las imágenes que deberíamos hacer o captar en una ecografía de evaluación integral del primer trimestre, en donde, por supuesto, además de la Doppler de las uterinas, del IP de las uterinas, también la longitud cervical. Recordarle que existe la calculadora La Fetal Medicine, y en donde, es decir, basado en la edad materna, em, el peso, la talla, si la paciente es fumadora o no, si tiene antecedente de parto pretérmino, adicionando la medición de la longitud cervical, pues nos va a dar el estimado del cálculo de riesgo. La ISO establece, o las preguntas son, ¿cómo medirla? ¿Cuándo está indicada? Ya hablamos que desde el primer trimestre, y cuál va a ser el enfoque. Por supuesto, lo decíamos desde un inicio, hablar de longitud cervical es hablar de ecografía transvaginal del cuello uterino. Y por supuesto que para efectos diagnósticos, para efectos pronósticos y para hacer un verdadero tamizaje, definitivamente que tenemos que hacerlo sí o sí con la técnica que nos proporciona las guías internacionales y, por supuesto, por la vía transvaginal. Este es un cervix donde lo vemos por vía transvaginal
y vamos a ser capaces, una vez que terminemos la charla, primero de saber identificar una, eh, una longitud cervical o una imagen de longitud cervical bien tomada, para que seamos críticos de ello y además el segundo paso es que nosotros vayamos a construir esas imágenes basado en los criterios técnicos. Y entonces aquí pues vemos eh, la importancia de hacer una ecografía transvaginal y no una ecografía abdominal por cuanto definitivamente por la vía transabdominal hay problemas técnicos, no se puede definir bien la mucosa, la interfase, dónde poner los calipers y también si hay represión vesical o si hay algunos problemas técnicos que te hacen que la medición por vía transabdominal sea subjetiva. Hablando de aspectos técnicos, eh, por supuesto que es importante saber que la paciente tiene que ubicarse en posición ginecológica y que tiene que tener la vejiga vacía. Esto es fundamental. En todos los hospitales resulta que nosotros estamos en el área de ultrasonido, nos mandan las pacientes, nos traen las pacientes y no mandan a las pacientes a orinar, sino que ya nos damos cuenta que la vejiga llena está llena cuando tenemos el transductor, y es decir, cuando tenemos el transductor dentro de la vagina. A esa hora, bajar a la paciente y que vaya al baño implica pues pérdida de tiempo. Entonces, todo el equipo que trabaja a nuestro alrededor tiene que saber que si me vas a mandar una paciente a ultrasonido y que para hacerle cervicometría o para hacerle un tamizaje, tiene que tener la vejiga vacía. Em, el transductor, por supuesto, tiene que tener un protector, una cubierta, que en este caso utilizamos los preservativos y que tiene que tener un gel, tenemos que aplicar gel en el transductor antes y después de la colocación del preservativo. Vamos a dirigir la sonda transvaginal hacia el fondo de saco anterior. Fíjense bien que garantice un corte medio sagital y es importante evitar la presión excesiva de entrada, a no ser que estemos haciendo evaluación una vez que ya lo medimos, que hacemos la prueba funcional y hacemos algunas maniobras para identificar el comportamiento de ese cervix mediante maniobras, eh, o si vamos a medir el índice de consistencia, está justificado hacer una presión excesiva, o no excesiva, sino una presión justificada. No así en el caso, Doctor, fíjese que sí, como que se le entrecorta, fíjese. ok, ¿Aló? ¿se escucha? Sí, pero de Estaba repente, escuchando bien, para ser sincero. Y también puede ser el internet de ustedes, muchachos, porque no puede ser que unos escuchen bien y otros no, ¿ok? De todas maneras, sí, avísenme si todo el grupo no está escuchando bien. Em, Les decía que la sonda transvaginal tiene que ubicarse en el fondo de saco anterior y que es la que permite garantizar un corte medio sagital. Evitar la presión excesiva, excepto cuando estamos haciendo el índice de consistencia o cuando estamos evaluando la dinámica del cervix. Un punto importante, magnificar la imagen 75% de la pantalla. ¿Ok? Fíjense bien. O sea que si está cefálico, yo no tengo que ver la cabeza más que el cervix. Es decir, yo tengo que ver predominantemente el cervix en mi pantalla. Todo lo demás eh, eh, no debe llamar la atención. ¿Ok? Debe observarse el orificio interno, la mucosa endocervical y el orificio externo. Y se mide la interfase entre ellos. Fíjense que las guías establecen que tenemos que hacer tres mediciones y que lo ideal es la menor. Es decir,
Si nos dio 26, 28, eh, 24, entonces lo ideal es, la ideal es la menor, ¿ok? Siempre y cuando tengamos la técnica adecuada. También se habla la técnica de presionar 15 segundos en el fondo del saco anterior para observar cambios en la longitud cervical y funneling. Ahí usamos unas maniobras, la prueba funcional, podemos presionar el fondo del útero, pedirle a la paciente que puje, etcétera. En una adecuada medición, el orificio cervical interno está aplanado, se observa todo el canal, en la imagen está, es decir, hay simetría del orificio externo y no hay aumento de la ecogenicidad del cervix que traduzca una excesiva presión. Es importante que la longitud o que el grosor de tanto del labio anterior como del labio posterior del cervix sean simétricos. Eso lo vamos a ver más adelante. Este es o sea, corté y pegué traducida la técnica de evaluación de la longitud cervical que aparece en la guía de ISO publicadas en julio del 2022, en donde es lo que estamos diciendo. Vejiga materna vacía, el transductor de alta frecuencia cubierta por una funda desechable, lubricado con gel en ambos lados, eliminar las burbujas de aire con precaución para que no te haga una sombra, colocar la sonda en el fondo del saco, todo lo que hemos dicho, el 75% de la pantalla debe cubrir la imagen. Este, Fíjense cómo aquí dice que la vejiga llena o una represión vesical excesiva puede alargar artificialmente la longitud cervical. Entonces, desde el punto de vista técnico, esa es una de las razones por qué la vejiga tiene que estar, insisto, vacía. Esta es una paciente que vi hoy en mi consultorio a las 4 de la tarde y quise traerlas porque es una paciente que le estaba haciendo su estructural de, de segundo trimestre. Fíjense ustedes que tiene la paciente 23 semanas y 3 días. Y entonces ustedes pueden ver que por acá está la presentación, pero lo que, lo que ocupa más del 70% de la pantalla es el cervix. El protagónico en la evaluación del cervix en tu pantalla tiene que ser el cervix. Y entonces en principio, tiene que haber una simetría entre el labio anterior y el labio posterior. En segundo punto, tengo que ver el ángulo vesical. ¿Ven el cursor, muchachos? ¿Están viendo el cursor? Sí, doctor, sí lo vemos. Perfecto. Entonces, ustedes van a darle zoom, pero tiene que verse el ángulo vesical. Este ángulo vesical me demuestra que la vejiga está vacía y que está adecuadamente tomado esta imagen, es decir, que no está presionada. Si yo presiono, hago una presión del transductor, voy a borrar el ángulo vesical, como es el caso de la imagen de este lado. La verdad es que aquí fue que la corté porque esta imagen yo la traigo para que veamos la mucosa del canal endocervical. Eh, entonces, y si ustedes ven, podemos decir que está presionada. ¿Por qué? Porque el labio anterior está un poco más angosto que el labio posterior. Entonces, yo les dije al inicio que vamos a ser críticos de las imágenes. Y aquí yo puedo decir que está presionado porque no veo el ángulo vesical y porque mi labio anterior está un poco más angosto que el labio posterior. Sin embargo, yo puedo ver perfectamente la mucosa, que para eso traje esta imagen, la mucosa, y eh, eso me permite seguir la mucosa endocervical, me permite la colocación de los calipers. Volviendo a esta imagen, entonces vemos el ángulo vesical, vemos la simetría del labio anterior posterior y podemos identificar a través de los extremos de la mucosa endocervical dónde colocar mis calipers. Orificio interno, orificio externo.
Fíjense dónde pongo los calipers. No es acá, no es acá, no es acá, es, me guía el canal endocervical. ¿Ok? A eso me refiero y pues me dio 33 milímetros. O sea que estaba bien. Este es otro ejemplo. Aquí vemos un videito. em, Ahí estamos haciendo una presión, estamos haciendo una presión con el transductor. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué miran ustedes? ¿Qué pasó ahí? Ok. em, Aquí presionamos con el transductor y pedimos que la paciente puje en la prueba funcional. ¿Qué vemos aquí? Que el orificio cervical interno está abierto y con las maniobras, entonces ven cómo las membranas van a introducirse al canal endocervical. Más adelante a esta paciente se le pidió que pujara y definitivamente esta paciente tenía un funneling y tenía un acortamiento cervical. Recuerden que el funneling es la protrusión de las membranas al canal endocervical por la apertura del orificio cervical interno. Entonces, esta maniobra nos va a permitir que no se nos escape un funneling. Si la vejiga está repleta, contrae el labio anterior con el labio posterior y me puede ocultar un funneling. Y además, ocultándome un funneling, yo voy a medir todo esto cuando lo que realmente hay de cuello es esto. Y ahí es donde aquí lo está frisado. Esto definitivamente es un funneling y lo que queda de cuello funcional es esto. No es desde acá hasta acá porque aquí hay membranas dentro del canal endocervical. ¿Ok? Ahí vemos más la visualización de la mucosa. Esto es la imagen que ya les había mencionado. Repito, aquí es el ángulo vesical. Fíjense ustedes la diferencia. Acá la vejiga está llena. Entonces, todos tenemos que mostrar el ángulo vesical porque ni que me jures con los dedos de las manos, es que la paciente orinó, es que no sé qué, es que nada, ahí está la vejiga. Y esa técnica o esta medición está incorrecta. En cambio, aquí es la misma paciente que la mandamos a orinar y entonces aquí veo el ángulo vesical. Y definitivamente es un superfunneling con un acortamiento cervical de 14 milímetros y pasó de 27 a 14 milímetros. Entonces yo creo que aquí se trata de hacer las cosas, pero hacerlas bien. Y cuando hablamos que ustedes están en este diplomado, ustedes tienen que dar saltos de calidad para sus estudios. Entonces, no es negociable. La vejiga en la longitud cervical tiene que estar vacía y me lo tenés que demostrar con la imagen del ángulo vesical. ¿Ok? Em, Aquí estamos viendo un cuello de 20 milímetros. eh, Fíjense, es la misma paciente, dice, tomadas con un minuto de diferencia. Claro, porque yo puedo hacer esta medición, pero luego le pido a la paciente la prueba funcional, le pido que puje o presiono el fondo de saco anterior presionando, ¿qué es lo que hago? Rechazar la presentación para que si está abierto el orificio, como es el caso, o si está débil, entonces rechazo la presentación y la presión intraamniótica junto con las membranas hacen que fácilmente, si está abierto el orificio interno, las membranas entren al canal, identificándome el funneling y por supuesto la medición del cervix, una vez que hay funneling identificado, comienza la medición a partir del vértice del funneling, del vértice del funneling hasta el orificio cervical externo. Ahí quiero que quede claro. La medición de la longitud cervical va de orificio interno a orificio externo, guiados por la mucosa endocervical.
Cuando hay un funneling, entonces lo que me queda de cuello funcional es del vértice del funneling al orificio cervical externo. Eso lo vamos a ver más adelante. De todas maneras, esto es lo que les decía, cuál es la diferencia de medir un cuello en el primer trimestre. Recuerden que en el primer trimestre no hay segmento todavía. El segmento uterino inferior comienza su formación a partir de las 16 semanas. Entonces, antes, en el primer trimestre, lo que tenemos es el istmo. Si nosotros medimos desde acá, es decir, desde donde vemos que comienza la interfaz entre el líquido amniótico y el cervix, nos dan los cuellos de 60 70 milímetros, como algunos colegas de otras especialidades lo reportan. Si te dicen que un cuello en el primer trimestre mide 70 milímetros, 80 milímetros, 65 milímetros, simple y sencillamente es que están midiendo el istmo. Y entonces ahí están varios ejemplos. Eh, el endocérvix es A y B y el istmo es B y C. En este ejemplo, por ejemplo, aquí vemos B y C es el istmo, esta zona es el istmo y este sería el endocérvix, que es lo que nosotros vamos a reportar. ¿Ok? Fíjense este otro ejemplo. B y C es el istmo y a partir de acá miramos la mucosa y esto es cervix. Estas son imágenes de la ISWO. Estas son imágenes de su servidor. Entonces, pero es lo mismo, ¿no? Aquí tienes el ángulo vesical, esto es primer trimestre, este paciente tiene 12 semanas, 5 días. Entonces aquí ves el istmo y aquí ves el endocérvix, o sea, el canal endocervical. Tenemos que ser capaces de identificarlo, ¿ok? Es para que hagamos una técnica correcta. Repito, esto es en primer trimestre. Primer trimestre. Aquí vemos otro ejemplo, el istmo B y C y A más B es la longitud cervical. ¿Ok? Aquí vemos otro ejemplo, esto fue en el hospital, el istmo y aquí tenemos la longitud cervical. ¿Ok? Aquí tenemos más claro el istmo, la longitud cervical. ¿Ok? Fíjense cómo el istmo daba para 12 milímetros y la longitud cervical para 31 milímetros. ¿Ok? Otro aspecto fundamental en la técnica es que el examen debería durar entre 3 a 5 minutos. A veces, bueno, hacemos las cosas, aparte que la vejiga está llena, la paciente no está bien posicionada, entramos y salimos. A veces más tardamos en poner el preservativo en que ya está, la que sigue. Realmente que tenemos que tener cuidado. Si no hacemos bien una cervicometría, se nos pueden escapar funneling, se nos pueden escapar slush, se nos pueden escapar situaciones que van a poner en riesgo a ese feto. Entonces, las guías te dicen que debe durar entre 3 a 5 minutos. El cuello uterino debe medirse a lo largo de su eje longitudinal. Ya dijimos que el 75% de la imagen debe estar ocupada por el cervix y evitar la presión excesiva, sobre todo cuando vas a hacer la medición. Hablando de este, fíjense ustedes que esto es un ejemplo del hospital. Y lo hice adrede, fíjense que es la misma fecha em, y es la misma paciente, solo que después ya le puse el nombre. Este, primero le puse la sonda abdominal y miren, esto es lo que se miraba. Y luego le hice la cervicometría transvaginal y miren cuál es la diferencia. La diferencia es abismal. En términos de dónde colocas el calipers, puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser aquí. Es decir, no precisas, no ves bien la mucosa. Entonces, eh, tenemos que ser serios. Y este, para que la cervicometría tenga utilidad y que tenga valor pronóstico, tenemos que hacerla y hacerla bien. ¿Ok?
La guía de 2022 ya establecen que la longitud cervical menor de 25 milímetros es un punto de corte para parto pretérmino en embarazo único, es decir, estamos hablando de cuello corto menores de 25 milímetros. ¿Ok? Eh, la guía recomiendan la realización por vía transvaginal, tres mediciones y el valor de la menor es la que vamos a poner. Y deben de estar estandarizadas por operadores certificados, preferiblemente por organismos científicos como la Fetal Medicine, como puntos de buena práctica. Que pues eso sería el objetivo que ustedes, una vez hecha su práctica, una vez recibido su diplomado, ustedes puedan entrar a los cursos gratuitos de la Fetal Medicine, escuchan las conferencias y luego ustedes mandan tres imágenes y les mandan un certificado bueno, de certificación, valga la redundancia, de la Fetal Medicine. Ahí tenemos más ejemplos, vía abdominal, vía transvaginal. Son las mismas pacientes con unos minutos de diferencia, pero es decir, tomemos conciencia que la longitud cervical por vía transvaginal no tiene punto de comparación por la vía abdominal. Bueno, ahí les estoy mostrando un funneling y aquí vemos en el recuadro un cuello normal. ¿Ok? Definitivamente, si hacemos una técnica correcta, no hay manera que se nos escape un funneling. Repito, funneling es la protrusión de las membranas al canal endocervical por apertura del orificio cervical interno. ¿Qué es lo que vamos a medir aquí de cuello? Si todo esto es funneling, lo que resta del vértice. Y lo que resta del vértice es esto nada más. ¿Y cuánto es esto aproximadamente? Pueden ser 8 milímetros o menos. ¿Ok? ¿Qué es esto lo que estamos, diagrama que ustedes ya lo conocen? A partir del vértice del funneling es que vamos a medir la longitud funcional. ¿Ok? Y desde se mide el ancho del funneling y se mira desde el orificio interno hasta el vértice. Esa es la longitud del funneling. No debe ser menor de 5 milímetros para ser considerado funneling. Eso es importante que tienen que tenerlo en cuenta. Ok. Entonces aquí vemos una paciente con embarazo de 28 semanas, fíjense ustedes, y bueno, en primera instancia tenemos una longitud de 28 milímetros, ¿verdad? Sin embargo, fíjense que esto fue a las 3:52. eh, unos segundos después hicimos, a ver, introducimos el transductor sin hacer ninguna prueba, es decir, sin presionar el transductor, sin pedirle, es decir, sin hacer la prueba funcional. Hacemos la prueba funcional, pedimos que la paciente puje, presionamos con el transductor y bingo, nos encontramos que esta paciente tenía un funneling positivo y un acortamiento de 7 milímetros. A ver, por supuesto que no es que nos vamos a tardar media hora haciendo una cervicometría, pero si nosotros, bueno, entro y salgo con esa imagen, es lo que les decía, y no hacemos la prueba funcional, no investigamos la estática del cervix, entonces nos vamos a encontrar con sorpresa. Dicho sea de paso, esta paciente pues tenía un embarazo múltiple y se le hizo, fíjense ustedes, aquí está el video. Se le hizo cerclaje y se llevó hasta las 36 semanas porque rompió membranas, pero bueno, ya con 36 semanas. Pero miren ustedes, esta paciente si no o sea, no iba hacia un prolapso de membranas. Cuando ya las membranas cuando las membranas vencen el orificio externo y caen a la vagina, ya no es funneling, ya se llama eso membranas en reloj de arena. Y las membranas en reloj de arena, pues, tienen un pronóstico
muy desfavorable. ¿Ok? Eh, este es el caso de, fíjense ustedes cómo es, a eso me refiero, exacto, a eso me refiero cuando les comento que hay que movilizar con el transductor. Y fíjense ustedes en el inicio del video, el cuello aparentemente está bien, pero ya la presentación, aunque sea pequeña, tiene efecto de válvula. Moviendo con el transductor, entonces observamos con gentileza, por supuesto, porque no es un transfrontanelar que le vamos a hacer al efecto. Este, fíjense ustedes cómo logramos identificar esto. Esta, esta es una diapo o una imagen que gentilmente nos proporcionó la doctora Morales y nos contaba que es una paciente que llegó a un estructural de segundo trimestre en el Hospital Berta Calderón. La paciente llegó y se sentó, esperó su turno como 2 horas y pues ella no tenía dolores ni nada. ¿Y cuál es la sorpresa? Que cuando le tocó su turno a la paciente, entonces Por el eh, audio. perdón. Entonces, aquí pues definitivamente ya no había nada que hacer, es decir, el pronóstico, es decir, ya no cabe hacer un cerclaje de emergencia en este caso, ya no tiene cuello y tiene prolapsado las membranas e incluso las extremidades. Este es un caso de una paciente con embarazo gemelar que llegó a conocer una opinión por mí. Ya se había hecho su estructural y pues le dijeron que todo estaba bien, pero ella quiso conocer mi opinión y llegó al consultorio y entonces, fíjense, esto fue en el 2019 y resulta que encontramos funneling y además, ¿qué cosa es esto, muchachos? Lush. Slush, Luz. exactamente. Entonces, este era un embarazo múltiple en donde no solamente tenía funneling, sino tenía slush. Este, la paciente era de una empresa médica previsional. Este, la regresé a su empresa y él definitivamente no lo logró. Después me enteré que perdió su bebé. Eh, este es otro video para que ustedes vean este, el slush y definitivamente pues no hay donde perderse. Entonces, fíjense ustedes cómo se ve el slush, que no debe ser confundido con las partículas de suspensión de líquido amniótico. Es un sedimento que se encuentra en la cercanía del orificio cervical interno, eh, más no es partículas en suspensión. Por ahí hay colegas que de 10 pacientes, qué sé yo, 5 o 6 tienen el slush. No puede ser. El slush no es tan frecuente. Aquí ven esta otra imagen. Me gustaría saber que participen. ¿Qué opinan de este video? ¿Qué nuevo? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les llama la atención? Tiene un cerclaje. Excelente, excelente. Entonces, bienvenidos a este mundo de la fascinante de la ecografía. Una paciente que se le hace un cerclaje, tenemos la obligación de hacer una cervicometría de control y tenemos que describir la localización de los puntos de cerclaje. Este cerclaje está perfecto en el centro del dial, en donde deben de estar los cerclajes bien colocados. Bueno, claro, aplicar restricciones porque tenía un buen cuello aquí, tenía un buen cuello aquí, pero definitivamente que este
Se mira el ángulo vertical, se mira la mucosa, pero sobre todo podemos inferir la longitud cervical y decir que hay un cerclaje funcional y que los puntos del cerclaje están correctos. No se le puede dar de alta a una paciente y peor aún, no se puede en el reporte describir solo la longitud cervical sin hacer mención de dónde están o la relación que tienen las guías o los puntos de cerclaje. Hemos encontrado puntos de cerclaje aquí, casi que en el fondo de saco es decir, donde si encontramos los puntos aquí, definitivamente ahí no se hizo nada. Es decir, sí o sí la paciente no se va a beneficiar del cerclaje. Entonces, esa es una responsabilidad que tenemos y grande. Otro que participe, que esta es una paciente que vi el 16 antier, fíjense ustedes, ahí en el hospital. ¿Qué les llama la atención? ¿Aló? Es una paciente con embarazo de 31 semanas. Me pidieron valoración. ¿Qué dicen? Buenas noches. Ujú, Podríamos decir de que está un poco presionado el transductor, ya que no se ve la simetría de ambos labios. Eh, ujú. ¿Qué aparte, más les llama la atención? aparte de eso, La placenta. Eso, que tiene abajo. eso. Ok, lógicamente me pidieron la valoración para descartar paz. Obviamente, aquí yo estoy evaluando, o sea, el Cervix no está ocupando el 75% de la pantalla, pero yo lo traje de ejemplo porque nos encontramos esta situación. Es decir, vos haciendo una cervicometría que es transvaginal, tenés que inferir si el borde de la placenta, a qué distancia está del orificio cervical interno. De hecho, es una placenta previa no oclusiva. Aquí había una distancia aproximadamente de 14 milímetros. Y sí, claro, que era una placenta previa. Pero ustedes fíjense cómo están los lagos y el flujo que se ve en ellos y se le aplicó Doppler y definitivamente que sí, que esta paciente la solicitamos la evaluación por el equipo de paz. ¿Y esto qué cosa es? ¿Aló? Está pélvico. No. ¿Qué cosa es esto? Vamos, que esto es de todos los días. La placenta también, doctor. No. ¿Cuál placenta? Ahí no hay placenta. La estructura de la cabecita, no sé, no es tan, es líquido, se observa que es líquido. Otra. Bueno, muchachos, esta es la dinámica de todos los días en la sala de aro. Bueno, mucho gusto. Esto es un balón de sonda Foley. Mucho gusto. Entonces, acabamos de colocar el balón de la sonda Foley. Está insuflado con 60 cc de solución salina y
nosotros recuerden que hacemos la longitud cervical antes y después de la colocación, ya sea del balón de Cook o de la sonda Foley. ¿Ok? Entonces lo traje porque, hablando de longitud cervical, tenemos que ser capaces, tenemos que medir la longitud cervical antes, repito, y después. Y esto es decir, esta imagen la tomé un día de estos y dije yo se la voy a llevar a los muchachos porque, pues, es decir, es lo que vemos, es decir, esto es mi evidencia de que ese balón quedó bien, bien colocado. Porque ese balón no puede quedar en el canal, ¿te imaginas? Si en el canal le voy a provocar sangrado y mucho dolor a la paciente, además que, pues, hasta lesionar el cervix, ¿ok? Bueno, pero, ok, en los últimos 15 años la medición del cervix se ha empleado como un buen predictor de parto pretérmino. Sin embargo, ya desde febrero de 2019, en esta revisión, se habla que hay un problema grave, es decir, que el parto pretérmino, pues, que representa el 11% de los embarazos de todo el mundo y que pues tiene su repercusión en la morbimortalidad, pero que es poco probable que una sola prueba sea para predecir parto pretérmino. Entonces, estos autores dicen que una combinación de pruebas puede mejorar la predicción clínica. Es decir, la longitud cervical sí tiene su utilidad, sobre todo si utilizamos la técnica y es bien hecha. Pero también los estudios dicen que ya no basta solo la longitud cervical, sino que tenemos que ampliar nuestro horizonte de pruebas para hacerle frente a esta problemática del síndrome de parto pretérmino. Entonces, em, los investigadores se están centrando en identificar cómo cuantificar cuánto se deforma el tejido, estamos hablando del cérvix, y en este caso se habla del índice de consistencia y la elastografía y la presencia o concentración de componentes en la microestructura, como es la atenuación. Hay artículos muy interesantes acerca de la biomecánica del cérvix y precisamente a medida que avanza la gestación van habiendo cambios graduales en la consistencia del cérvix. De manera que a medida que avanza la edad gestacional va a disminuir, por supuesto, la rigidez del cérvix. Y entonces la matriz endocervical cambia activamente durante el embarazo y permite que el cuello se transforme desde una estructura rígida, larga y cerrada en las primeras trimestres o en los primer y segundo trimestre a convertirse ya al final del embarazo en una estructura, por el contrario, suave, corta y que sea dilatable, ¿no? Entonces hay una reconfiguración por un aumento de la hidratación y pérdida de la organización de las estructuras de colágeno. Esto es importante que lo recordemos porque esto explica que el cérvix no es una estructura, un órgano estático, sino que por el contrario es dinámico. Y hablando de esto, esta es la curva de la evolución biomecánica del cérvix, es la curva modelo que, que las diferentes pruebas del cérvix deberían eh, de perseguir. La remodelación del cérvix incluye la fase de ablandamiento, maduración, dilatación, hasta la eh, retorno a la normalidad en el postparto. Entonces, ¿cuáles son esas nuevas técnicas para evaluar el cérvix eh, y paliar el riesgo de parto prematuro? Entonces, por razones obvias de tiempo, etcétera, vamos a hablar básicamente de dos de ellas. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que está la atenuación, la elastografía, el índice de consistencia cervical, el análisis de textura cervical
Y muy reciente el ángulo útero-cervical y pregnolia, que lo vamos a mencionar más adelante. Fíjense ustedes cómo este estudio es del 2014, en donde participan grandes exponentes de la medicina materno-fetal en el mundo. Fíjense el doctor Gratacos, el doctor Nicolaide, el doctor Miguel Parra. Este, entonces todos ellos vieron cómo evaluaron la biomecánica del cervix mediante utilización de diferentes eh, medidas como el índice de consistencia cervical y más que solo la longitud cervical. Entonces, rápidamente, la elastografía lo menciona la normativa, que cuando en los hospitales que esté disponible y que tengan el software para la elastografía, se puede hacer. Evalúa las propiedades bioquímicas y mecánicas del cervix. Hay una semicuantitativa y una cuantitativa. Y su principio activo es que el resultado se muestre en un mapa de colores, que es lo que representa el elastograma, y que va a indicar la diferencia entre las regiones blandas y duras dentro de un órgano desformado. ¿Ok? Entonces, ese es el principio. Las partes blandas del tejido se deforman más que las partes duras bajo la presión. Y eso se mide a través de el mapa de elastografía. ¿Ok? Y dijimos que hay una forma semi-cuantitativa y hay una forma cuantitativa que tiene un software más especial y que cuantifica la rigidez o la suavidad del tejido. Luego tenemos el índice de consistencia cervical. El doctor Parra, que es colombiano, él es el que hizo las primeras investigaciones y que propuso este modelo de investigación o de evaluación del cervix, como es el índice de consistencia, con la premisa que el cervix em, em, se dice que no es estático eh, a medida que avanza la gestación por las razones que ya mencionamos en la biomecánica del cervix y las etapas por las que pasa. Y así como vemos, el índice de consistencia en la no embarazada puede ser desde casi 90 hasta el tercer trimestre bajar a menos de la mitad. ¿Ok? Y también ahí vemos cómo la longitud cervical, decía el doctor Parra, que no experimenta los cambios por trimestre del embarazo. Es decir, podemos encontrar pacientes en el primer trimestre con 39 milímetros y recordemos que hay pacientes que llegan al término de la gestación y que no tienen acortamiento cervical. Podemos encontrar pacientes, precisamente esas pacientes con con score de Bishop desfavorable, pues si tienen una longitud cervical mayor de 30 milímetros. Entonces, solo con la longitud cervical no se podía discriminar cuáles eran las pacientes que a medida que avanzaba la gestación, cuáles son las pacientes que iban a tener un acortamiento o que iban a tener más riesgo de eh, alteraciones en la longitud cervical o riesgo de parto inminente. En cambio, con el índice de consistencia, lo que él plantea es que como va disminuyendo, se identifica a medida que avanza la gestación el grupo de pacientes que va perdiendo esa dureza y que por lo tanto es más preciso para la identificación de los mismos. Bueno, esto es cómo se hace eh, la evaluación de la longitud cervical. Creo que todos deberíamos de estarlo haciendo desde ya y dicho sea paso aparece en las normativas. El cuello puede perder hasta el 40% de su consistencia sin modificar la longitud cervical. Esa es la premisa porque no solamente midamos el cervix, sino que hagamos el índice de consistencia. Y en las embarazadas puede perder un promedio de 2% de la consistencia por semana. ¿Ok? Entonces, em,
Simplemente tenemos que dividir la pantalla en dos. En una tenemos un cuello como que vamos a medir la longitud cervical y en la otra mitad de la pantalla lo que vamos a presionar, como lo vamos a ver a continuación. Este es un ejemplo. Partimos en dos la pantalla. En el lado derecho, en el lado izquierdo tenemos una imagen como para medir el cervix, ¿no? Tenemos el orificio interno, el orificio externo, el canal, la mucosa, simetría del labio anterior posterior. ¿Ok? Y al lado de la derecha, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Hago una presión con el transductor y entonces me quedo en una presión donde quede equidistante o quede tanto el labio anterior como posterior eh, simétrico. Y ahí lo tenemos. Entonces, esta es la imagen para medir cervix y esta es la imagen presionada con el labio anterior y posterior simétrico, ¿verdad? Y entonces lo que se mide es un diámetro anteroposterior en la parte media con este y se hace la división, como lo mencionábamos aquí. ¿Ok? La medición del cuello, del diámetro anteroposterior con el cuello presionado entre la medición de la longitud anteroposterior del cuello normal por 100. Y eso se va a dividir y se multiplica por 100. Repito, el, el índice de consistencia va a ser el equivalente al diámetro anteroposterior del cuello presionado sobre el diámetro posterior del cuello normal por 100. Y eso te va a dar el índice de consistencia. ¿Ok? En este caso del 61. Pregnolia es de avanzada. Es un dispositivo diagnóstico para determinar el riesgo de parto prematuro según las mediciones de la rigidez del tejido cervical. Em, Tiene una medición cuantitativa, objetiva y precisa de la rigidez cervical. Es fácil de integrar en la consulta y de aplicación sencilla. Entiendo que en España, en países de Europa ya se está usando. No desconozco si ya llegó a Latinoamérica, pero sí, pues es un aparato que promete hacer una medición cuantitativa y objetiva de la rigidez cervical. Pues bien, ya para concluir, el riesgo de parto prematuro espontáneo aumenta a medida que la longitud cervical disminuye. Cualquier estrategia para combinar la tasa de parto pretérmino que esté dirigida al grupo de mujeres solo con antecedentes tendría un impacto pequeño. Y eso aboga precisamente el tamizaje universal, que la longitud cervical debe medirse siempre por la vía endovaginal, respetando los elementos técnicos de la ISO, que existe una tendencia a realizar una combinación de técnicas para la evaluación del cuello, utilizando otras modalidades como su distensibilidad, su rigidez, la composición y las características ópticas que mejoren la identificación en mujeres de riesgo. Esto lo traigo porque, como ustedes saben, estamos en proceso de actualización de la norma que van a ser publicadas en el próximo semestre y esto es lo que se menciona, que esto sí o sí lo tenemos que hacer. La evaluación sería de la longitud cervical. Primer momento entre las 11 y las 13.6 semanas en el tamizaje de primer trimestre o evaluación integral. La segunda evaluación entre las 16 y 18 semanas. La tercera evaluación en el estructural del segundo trimestre entre las 23 y 24 semanas. La siguiente a las 28 semanas y la última a las 32 semanas. Y en la medida posible, hablamos de la normativa y retomando de las guías internacionales y de lo que hablan los artículos de revisión, no limitarnos solo a la longitud cervical, sino también al índice de consistencia, a realizar la prueba funcional y en los lugares donde esté disponible la elastografía. ¿Ok?
Eso es lo que viene en la actualización de la norma 011. Esta es una imagen, pues, de mi consulta en las 23 semanas. Fíjense ustedes, magnificada la imagen, el ángulo vesical, simetría labio anterior, posterior, orificio interno, orificio externo. Ahí vemos. Esta es una imagen de un día de esto, de antier. Y vemos el ángulo vesical, vemos la mucosa. Fíjense ustedes cómo la mucosa es la que me va a dar la pauta porque dicen ustedes, ¿dónde pongo el caliper? Lo pongo aquí, lo pongo aquí, lo pongo aquí, lo pongo aquí. No. ¿Quién me da la pauta? La mucosa, la mucosa. ¿Ok? Entonces, em, la problemática del parto pretérmino es la punta del iceberg de muchas cosas que no se han hecho, no se han identificado y que terminan en parto pretérmino. Este es el certificado de la Fetal Medicine. Es súper sencillo. Ustedes, este, yo hice mi certificación en octubre del 2018. Este, em, no se tienen que estar recertificando por longitud cervical, sí para translucencia, sí para, para otras, pero para, para hacer cervicometría es solamente escuchar las conferencias del curso y enviar tres imágenes y te dan la certificación. Bueno, muchachos, entonces es lo que tenía este, en este momento. Me gustaría saber si tienen dudas. No sé si se entendió realmente. Traté de apegarme al tiempo, pero hay algunas cosas que las vamos a ir viendo en la práctica. Me gustaría saber si todos hacen longitud cervical. Pueden abrir sus micrófonos. La pregunta es que si hacen medición de la longitud cervical ustedes en sus unidades de salud o donde están trabajando. Sí, doctor. Ujú. Basado en lo que vieron hoy, ¿es lo que están haciendo? ¿Creen ustedes que hay que mejorar algo o lo están haciendo perfecto? ¿Qué dicen ustedes? No, doctor, siempre hay que mejorar conforme lo que vamos aprendiendo. Hay cosas que quizás se nos pasan por alto, entonces pues, hay que mejorar. Esa es la idea, muchachos. La idea es que ustedes, como les digo, em, son dos momentos. Puedan identificar a través de una foto, ustedes pueden identificar si está bien o no. Y lo otro es construir la imagen. Pero también hay que tener cuidado porque una foto es algo estático y dijimos que el cervix es dinámico. Entonces, yo puedo enseñarte una foto, ok, que veo el orificio interno, el orificio externo, veo el ángulo vesical, pero si no le hice prueba funcional, entonces estoy perdido. ¿Tienen dudas con relación a la prueba funcional? Pregunto. Vamos a ver, doctor Ocon, ¿puede decirme cómo hace la prueba funcional?
Bueno, doctor, discúlpeme ahí la voz que anda un poco No, mal de la no, garganta. no se preocupe. ¿Cómo hace la prueba funcional? Bueno, lo de la funcional, introducimos nosotros el transductor vía vaginal y entiendo yo que la funcional es ver qué, qué tanto se da el acortamiento con la presión del cervix, así le había entendido, disculpe. Ok. Marcela, ¿qué opinas de lo que dice el doctor? El doctor dice que es el acortamiento identificado con la presión del cérvix. Sí, se debe realizar, evaluar pues el, el cervix y vamos a buscar si hay cambio en la longitud, en el, Sí, pero ¿cómo haces la prueba? este, vamos a hacer una presión manual en el fondo uterino o se le pide también a la paciente que puje como para realizar como una maniobra de Valsalva. Y así podemos ver si hay una aparición o un aumento de la forma de un embudo Sí, el y funnel. ver si hay una protrusión de membrana. Ok. Hay que tener cuidado con eso. Ahí en uno de los ejemplos, no sé si recuerdan que ahí dijimos que pusimos a la paciente a pujar y además presionamos el fondo de saco anterior y ahí apareció, bingo, el funneling. Entonces, en la prueba, primero ustedes hacen su longitud cervical, este, pero luego, en parte de la evaluación de los 3 a 5 minutos que debe durar el examen es no solamente estar ahí con el transductor esperando los 3 minutos o los 5 minutos, sino que tenemos que hacer movimientos gentiles, fondo de saco anterior, presionar, salir, presionar, es decir, fondo de saco y pedirle a la paciente que puje. Lo que pretendemos con la prueba funcional precisamente es aumentar la presión intraabdominal y por lo tanto eh, se transmite esa presión intraabdominal al líquido amniótico, a las membranas, y si hay debilidad del orificio cervical interno se va a abrir y por lo tanto las membranas van a buscar cómo meterse al punto más débil, que es el orificio y por lo tanto el canal endocervical. Con la prueba, a través de la prueba funcional, podemos, podemos descubrir, identificar un funneling. Así que es una buena práctica y se debe hacer en la medida de lo posible a todas las pacientes. ¿Ok? La otra pregunta, muchacho, es doctora Martínez, ¿el índice de consistencia lo hace en la unidad donde está trabajando? Sí, doctor. Ok, ¿hay alguna dificultad con la realización del índice de consistencia? Realmente es súper sencillo. Pues, perdón, la verdad pues algunas veces depende de las pacientes porque creo que cada cervicometría es diferente, entonces hay en algunas pacientes que se logra identificar bien la mucosa y hay otras que no es muy fácil, entonces quizá en cuestión de técnica sea lo que se tenga que mejorar.
Se me dañó ahí la conexión. Bueno, espero que les haya servido de utilidad. Revísenlo, revisen las guías y construyan su bitácora de longitud cervical. Este, Se les va a hacer llegar eh, la metodología para una tarea en donde ustedes tienen que recopilar un mínimo de 5 imágenes de longitud cervical en diferentes trimestres para su evaluación. ¿Ok? Ok, No sé buenas si noches. tienen alguna otra pregunta, muchachos. Hoy la evaluación, doctor. No, doctora, es decir, Ay, si ya tenés las imágenes ya. no, no es que se me había caído la red y entonces ahorita solo llegué a escuchar la evaluación. Evaluación, dijiste, vos, ay, no. No, que Disculpe. va a ser una dinámica en la que ustedes van a subir a la plataforma eh, imágenes de longitud cervical. Y, y yo también voy a subir unas imágenes para que ustedes las comenten. ¿Ok? Ok, entendido. Y bueno, y que en la práctica quiero verlos haciendo medición de la longitud cervical para que seamos duchos en eso. ¿Ok? ¿Para cuándo va a Bueno, ser, doctor? Que también se me cayó la red, pensé que era solo a mí. No sé, no escuché. no, yo les comentaba que se va a ubicar en la plataforma como una tarea para que vayan recopilando imágenes ustedes. Pero lo que sí, pues que en la práctica, pues vamos a ver. En la medida que ustedes lo vayan practicando, pues miren, normalmente en las prácticas, es decir, ustedes agarran el transductor y ustedes son los que van a ir haciendo imágenes, porque yo me puedo poner a sentarme a hacer todas las pacientes, pero el chiste es que ustedes, nosotros como docentes nos miremos cómo va cada uno, pues, y cuáles son las fortalezas y debilidades que tienen cada uno, porque pues no todo el grupo va al mismo nivel, probablemente. En cuanto a la práctica, en cuanto a la teoría, todos tienen que ir al mismo nivel. ¿Ok? Ok, doctor. Entonces, nos vemos el sábado. Ok, doctor, nos vemos el sábado. Buenas noches. Nos vemos el sábado. Buenas noches, pues, muchachos. Buenas noches, gracias. Bye.